Muy bien, pues ya estamos llegando al cuarto Pesher, a la cuarta cita con aplicación e interpretación para las vidas de los creyentes en la comunidad, para poder entender de manera clara y definitiva cuál es la situación, bajo qué mensaje, bajo qué voz se encuentran y poder salir de ello buscando al Señor. Así que la argumentación que va siguiendo hasta aquí Judas va subiendo, ¿no? Y pronto va a llegar al clímax. Y en este cuarto Pesher ya introduce de nuevo a los amados en un sentido de volver a conectarlos con el versículo 3 y preparándolos para el Evangelio. Amados, la palabra amados aparece tanto en el versículo 17 como en el 20 y ha aparecido antes también en el 3. Así que ha estado citando textos que condenan la actitud y todo lo que están haciendo los encubiertos, pero ahora en este último Pesher empieza a introducir palabras de cariño para decir lo que él quiere comunicarles de verdad a estos hermanos. Digamos que está estableciendo el trasfondo digamos, el telón negro sobre el cual están viviendo para que puedan captar mejor todas las virtudes de la vida cristiana, aquello que realmente significa. A pesar de todo el daño causado, a pesar de toda la actitud que están teniendo en esta comunidad, y vamos a ver, o hemos leído, que incluso van a llegar a divisiones, ya sean divisiones dentro de la iglesia o divisiones de iglesia. A pesar de todo ello, Cristo es más fuerte y su iglesia también es más fuerte cuando actúa en su nombre y bajo su poder. Así que por medio de esta carta, por medio de esta epístola que está ya llegando a su final, Judas quiere que sean capaces de revertir la situación en la que se encuentran, de poner límites a el poder, la acción, la oratoria, la actitud de estos intrusos y que se puedan reconducir el rumbo de los acontecimientos. Así que digamos que empieza a llegar al clímax y en la oratoria que realiza Judas llega también a su cenit, ¿vale? Compara a lo que son los buenos y los malos y contrapone las dos actitudes para que al final tengan que escoger y evidentemente escojan el bien. Vamos a leerlos. Los estos, ¿vale?, son aquellos que se burlan. Los amados son aquellos que recuerdan la palabra de los apóstoles y desde luego no se burlan de las enseñanzas y las doctrinas de los apóstoles. Estos son aquellos que causan división, sin embargo los amados son aquellos que vamos a ver mañana que se edifican unos a otros. Estos tienen un discurso altisonante y sin embargo los amados deben orar en el Espíritu Santo. La oración, por definición, es una actitud humilde, no altisonante, no soberbia. Estos se entregan a sus propias lujurias y, en cambio, los amados se deben de conservar en el amor de Dios. Estos son destruidos y perecerán, y sin embargo, a los amados esperan recibir misericordia de Jesucristo. Y por último, estos muestran parcialidad para obtener un beneficio personal, como hablábamos ayer, y sin embargo los amados han de tener misericordia de ellos, tratarles con compasión a pesar del daño que hayan podido recibir. Así que está llegando a este clímax y en estos últimos versículos pues está poniendo las dos situaciones delante de ellos para que vean claramente cuál es el camino a seguir, cuál es el camino de Cristo, cuál es el camino que se han dado cuenta seguramente o a lo mejor perdiendo un poco la importancia de lo que estaban haciendo. Están poniendo el contraste para que puedan escoger lo que es verdaderamente correcto. Tal y vuelvan al camino del cual nunca se debían desviar o nunca nos debemos de desviar. Muy bien, pues esta era una forma gráfica de comparar los intrusos y los amados. Y además en la oratoria que va a usar empieza a tocar fibras sensibles de los amados. Empieza a recordarles a los apóstoles que al menos algunos de ellos han escuchado en viva voz.
hablaremos un poco más de esto. Y con distintas frases que apuntan al corazón, ¿vale? Conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de Dios, empieza a dirigir ya toda su oratoria a este clímax, para que se llama el conquistio, y para que conquiste el corazón de los que está escuchando, ¿no? Ese es el clímax que llegaremos mañana. Pero aquí ya lo está empezando a introducir. Estos tres versículos que hemos leído se pueden dividir o estructurar en base a la pregunta o a lo que les está exhortando. Recordar. Así que yo he planteado tres preguntas para intentar abarcar todo el versículo. La primera de ellas es acerca de lo que deben recordar. ¿Quién lo dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? ¿Y por qué lo dijo o por qué lo dijeron? Así que vamos a intentar contestar estas tres preguntas en esta tarde. ¿Quién lo dijo? Bueno, versículo 17 dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, va a introducir la cuarta cita. Hemos visto que dos citas pertenecen al Antiguo Testamento, otra pertenece a lo que nosotros llamamos hoy literatura intertestamentaria, cosa que Judas no habría llamado, porque eso evidentemente es un nombre posterior, ¿vale? Así que una cita intertestamentaria y un dicho de los apóstoles, de la tradición oral que seguramente pues habían oído, que conocían y que de distintas formas está también reflejado en el Nuevo Testamento. Es interesante notar que dice acordaos de las palabras que antes fueron dichas o que os decían. Esto algunos han supuesto que implica que los apóstoles han muerto, han fallecido, ¿no? Porque es en el pasado. Pero no necesariamente ha de implicar que los apóstoles han muerto. Esto lo suponían porque Judas, esto no hemos hablado mucho de ello, algunos de ellos pues la ponían posterior a segunda de Pedro y más tardía. Sin embargo, no es necesario entender este texto, que es un imperfecto, de esta manera. Podemos decir, acordaos, os puedo decir yo, y ya tengo a la vida aquí de conejillo de indias, pero acordaos de las palabras de David que os decía, ¿no? El año pasado, hace 10, hace 20, eso no implica que él haya muerto. Sigue estando vivo, y esto tampoco hace necesario que estén muertos los apóstoles cuando Judas lo está recordando. Además, la mayoría de comentaristas y eruditos han cambiado la opinión, y la opinión mayoritaria ahora es que segunda de Pedro depende de Judas. Tampoco lo hemos hablado mucho, pero hay muchos textos que son iguales o prácticamente iguales entre segunda de Pedro y Judas, lo que hace ver que uno de los dos pues, usó la fuente, incluso una fuente en común, pero se cree que uno de los dos usó la carta para hacer la suya, y hoy en día la opinión mayoritaria es que es Pedro el que usó la epístola de Judas para escribir su segunda epístola. Eso significa, evidentemente, que cuando Judas escribe, Pedro está vivo. Y si Pedro está vivo, significa que estaríamos hablando alrededor del 65-66 a.C., porque muere... después de Cristo, ¿vale? Él muere más o menos en esa época, 65-66, y pues esa carta está anterior a esa época. Así que prácticamente la mayoría de los apóstoles estarían vivos. Después de este rollo, ¿qué significa? Que los apóstoles están vivos. Y que la diferencia, o la mayoría de ellos están vivos, y que la referencia es a los 12 apóstoles, incluyendo a Matías y a Pablo. Y que tanto Judas, que se autodenomina siervo de Jesucristo, se autoexcluye seguramente de esta referencia a los apóstoles, y también su hermano Santiago. Esto no disminuye la importancia de Santiago, ni mucho menos ni de Judas, a la hora de escribir los escritos y de recibirlos como palabra de Dios. Son del círculo apostólico, son hermanos carnales de Jesucristo. Pero los apóstoles estaban vivos. ¿Cuál era la función de los apóstoles? Pues la función de los apóstoles ha sido la de predicar el Evangelio, fundar iglesias, compartir, encarnar, explicar, profundizar en la doctrina, que es el Evangelio mismo, y como dice Efesios 2:20, ellos son el fundamento de la iglesia.
Así que tienen que recordar a los apóstoles, porque son el fundamento de la Iglesia, sobre el cual se ha construido todo lo que creemos, y esa santísima fe, o esa fe una vez dada a los santos, ha sido dada a los santos por los apóstoles. Así que hemos de recordarlo, hemos de volver vez tras vez a recordar estas palabras y escudriñarlas, tanto ellos como nosotros. Como decía antes, ellos tienen o apela al recuerdo, y seguramente alguno de los apóstoles, no sabemos cuántos, pues habrá estado en esta comunidad enseñándoles. Así que está recordándoles quiénes les han llevado el Evangelio, y esto viene asociado con un montón de emociones. Si se han convertido a través de alguno de estos apóstoles, pues entonces pueden valorar con extrema importancia toda la enseñanza. Así que Judas está siendo muy inteligente. Les está ayudando a recordar también por medio de las emociones quién son los apóstoles, dónde está la verdad y hacia dónde tienen que girar si sus vidas están siendo llevadas por otros derroteros. Al fundamento que son los apóstoles. Hoy nosotros no tenemos esa ventaja de haber recordado o de haber vivido, escuchado a los apóstoles en directo. Pero tenemos otra ventaja enorme, y es que tenemos las palabras registradas de los apóstoles y podemos ir siempre que queramos, en todo lugar, en todo momento, y poder consultarlas, estudiarlas en profundidad. Tenemos además la capacidad de verlas en conjunto, de ver todo el consejo de Dios y aplicarlo y buscar la luz de Dios para nuestras vidas. Así que aunque no tenemos su ventaja, Dios nos ha dado otras ventajas para permanecer en la fe. La situación a la que escribe Judas, sea una comunidad o varias comunidades, está en grave peligro. Como hemos escuchado al leer el texto, hay incluso al punto de llegar a las divisiones. Así que las comunidades están sufriendo, y las personas están sufriendo, y el Evangelio corre peligro de ser arrastrado al error. Esto solo puede ser restaurando volviendo al origen, volviendo a las Escrituras, volviendo a recordar las palabras de los apóstoles para que traigan claridad y comprensión. La situación a día de hoy no es menos peligrosa. Hay muchísimas voces que están intentando distorsionar la voz del Evangelio, difuminar su poder y su fuerza y su atracción, para que cada vez el Evangelio sea algo más residual en nuestras vidas, un complemento, algo que añadir a la vida, pero que no tenga la importancia y la trascendencia que tiene. Para nosotros también la exhortación es la misma. Volvamos vez tras vez a las Escrituras, al consejo de Dios, a los profetas, a los apóstoles, para que de nuevo su voz y la doctrina y el Evangelio resuenen en nuestros corazones y vuelvan a hacer arder esa llama que Dios pone o ha puesto en nuestros corazones. Como dice el salmista David, Salmo 19, 7, 8, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor, puro, que alumbra los ojos. Así que, cuanto más hemos de parar atención a esta palabra que trae esta sanidad y restauración a nuestras vidas. Ahora hemos de considerar algo más antes de pasar a la siguiente pregunta en cuanto a este texto. Hemos visto que son los apóstoles y hemos visto la importancia del fundamento de los apóstoles y cómo hemos de volver vez tras vez cada vez que tengamos dudas en cuanto a si una voz o una ideología, un pensamiento está acertado o no, es parte de Dios o no es parte de Dios. Pues vez tras vez vamos a la palabra que es segura. Pero de nuevo aquí hay una exhortación implícita que tiene una importancia tremenda, evidentemente como todas las exhortaciones que Dios nos da. Y es que dice, pero vosotros, amados, acordaos. Y esto confiere una responsabilidad de los actos a todos los seres humanos, a los que está escribiendo. Es decir, ellos tienen la capacidad de escoger entre lo que está bien y lo que está mal. Vosotros tenéis la obligación, la responsabilidad delante de Dios de acordaos de las palabras del Señor. Podéis no hacerlos.
podéis negaros, pero la responsabilidad es vuestra. Así que la importancia de lo que hacemos con nuestra vida y con nuestros actos en Cristo Jesús es algo de una importancia suprema. Todo el mensaje en el día de hoy, y muchas veces y en nuestros círculos evangélicos, es que es tender a que nuestros actos y nuestros pensamientos no tienen gran repercusión. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo, cuando restaura al ser humano, lo restaura a la imagen de Dios en Cristo. Y por lo tanto, le está confiriendo una gran gloria y un gran peso. Y para Dios es tremendamente importante, y no es una cosa baladí, todo lo que hacemos con nuestra vida. Y esto no es para echar una culpa mayor sobre nosotros, sino para que veamos la trascendencia de todo nuestro ser. Realmente importa lo que hacemos con nuestra vida. Y a quien más le importa es a Dios. Por lo tanto, tenemos verdaderamente un significado importante en la persona de Dios y para Dios, que es lo más importante. ¿Por qué haces lo que haces? Esta es una pregunta de vital importancia en la vida de alguien. ¿Por qué haces lo que haces? Todos nosotros, seamos más conscientes o menos conscientes, tenemos un objetivo en nuestra vida. Y para alcanzar ese objetivo tenemos una serie de valores que nos indican si es bueno o malo todas las decisiones, acciones que vamos a emprender para llegar a ese objetivo. Esto es algo que tiene todo ser humano. Nosotros como creyentes también lo tenemos. Al creer en Jesucristo, el objetivo de nuestras vidas, Dios lo ha transformado de un objetivo egoísta a glorificar a Cristo. Pero ahora toda nuestra vida tiene que girar en torno a alcanzar ese objetivo. Ahora, ¿por qué estás aquí y no estás en otro lugar? Bueno, para haber venido aquí has tenido que hacer una serie de decisiones en base a unos valores y en base a un objetivo final. Quizás tu objetivo es necesito aprender más de Dios, necesito reconectarme con Dios, y has empezado a ver qué opciones tenías delante de ti para realizar. Bueno, pues irme a la playa, irme a otro sitio, o lo que fuese. Y al final has decidido que estar aquí era lo más importante para tu objetivo. Esto no significa que en otras circunstancias, en otro momento no hubieses podido escoger la playa. Pero para venir aquí has decidido esto. Esto es lo mejor, esto es lo que yo creo que me va a reportar un mayor bien, que va a ser más positivo para mi vida y que me va a ayudar en mi caminar diario. Así que has tenido que valorar las distintas opciones y rechazar algunas para estar en el día de hoy aquí. Incluso en aquellas veces que escogemos algo que nos reporta algo de sufrimiento, siempre lo hacemos por un objetivo, siempre y cuando no seamos obligados por otra persona, si estáis aquí de propia voluntad. Pero, por ejemplo, bueno, pues este verano no voy a ir a ningún sitio, no voy a ir de vacaciones, y lo que voy a hacer es quedarme en casa para ahorrar, o me voy a quedar en casa para estudiar. Esto, evidentemente, no es tan agradable como ir de vacaciones, implica un esfuerzo, pero es una decisión que te ayuda en tu objetivo, que es aprobar en septiembre. Que es muy básico, pero es importante que recordemos estas cosas. El Dios que te ha creado y te ha dado un nuevo corazón en Cristo Jesús ha transformado tus deseos y te está enseñando y nos está enseñando a vivir para su gloria. Y para eso estamos en un proceso de aprender a cambiar los valores que tenemos erróneos para empezar a escoger las cosas que son buenas para Él. Pero esto significa que Dios quiere que uses tu cerebro, que Dios quiere que uses tu tiempo, tus dones, tus recursos para su gloria y amarle. Pero esto tienes que hacerlo tú. No va a pasar por arte de magia. En palabras de Judas, el gran objetivo final es presentarse sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
Y este es también nuestro objetivo. No queremos ser condenados como el impío cuando caiga juicio sobre todos. Ahora, la exhortación es a recordar, pero como decía, Dios no te obliga a ello, te da a escoger. Es evidente que Dios puede persuadirte y convencerte. Y por supuesto, rogamos a Dios que lo siga haciendo con nosotros, ¿verdad? Pero eres tú el responsable de tu vida. Y esto es importante que lo tengas en cuenta. Cuando seas juzgado y cuando seamos juzgados, Dios no nos va a decir, no va a preguntarnos por la responsabilidad de otros, sino por la tuya. Dios te ha dado tu vida para que la cuides y para que la uses para su gloria. Para que todo lo que hagas sea puesto a sus pies y para su gloria. Y esto es responsabilidad tuya y mía. Nadie va a venir a hacerlo por nosotros. En un sentido, y como escuché una vez a un predicador, Dios te da un tablero de ajedrez, te da las piezas y te dice, juega. Juega la partida de tu vida. Estudia, profundiza, búscame. Y pon todas las cosas para el reino. Fíjate si Dios da valor a cada acto que nosotros hacemos. Que dice Malaquías 4:16, vamos a Malaquías otra vez. Entonces, los que temían al Señor se hablaron unos a otros, después de la reprimenda que da Dios ante la situación que había. Y dice, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Con estas palabras, Malaquías está diciendo que a Dios le importa mucho su pueblo y que apunta todas aquellas cosas que dicen, quizás unos a otros. Ama a su pueblo y quiere que le sirvan y le amen de manera libre y con gozo. Y cada acto y cada cosa Dios lo apunta porque lo valora, porque para Él es importante. ¿Cuánto valor da Dios a nuestras decisiones y a nuestras acciones humanas? Es algo tremendo. Pero somos nosotros mismos los que nos encargamos de hacer nuestra vida insignificante, carente de repercusión y por lo tanto vacía. Y Dios y el Evangelio se convierten de forma traumática y penosa, no en el generador de valor y restauración de la humanidad en Cristo, sino en un generador de sinsentido y de culpa, o incluso de incomprensión. El erudito bíblico, ya con el señor David Goodin, definía esto de esta manera. Si la vida tiene una meta eterna, entonces cada paso del camino tiene un significado eterno. En Dios, la vida no es menos, sino que es mucho más. Hay tristemente incluso doctrinas dentro de la Iglesia con énfasis cerrados que lo que hacen es desvirtuar esto. Léase la predestinación, léase la gracia, léase la gloria de Dios, verdades absolutamente bíblicas, pero que mal entendidas producen a veces el efecto contrario. ¿Verdad? Si todo es gracia, pues ¿qué importa lo que haga? Porque Dios me va a perdonar, al fin de cuentas. Si somos predestinados y Dios va a sacar adelante sus planes sí o sí, ¿para qué hacer nada? ¿Para qué predicar el Evangelio? ¿Para qué orar? ¿Para qué perdonar? Total, el resultado final es el mismo. Toda esta serie de pensamientos lo que hacen es menoscabar muchas veces lo que Dios ha hecho en nosotros. Y no digo que estas verdades no sean verdades, sino que se ha de predicar todo el consejo de Dios. Y la restauración del ser humano en Cristo y la responsabilidad humana son temas absolutamente vitales que salen en las Escrituras y que Dios ha restaurado para que los vivamos y para que andemos en ellos.
Hasta aquí, ¿quién lo dijo? ¿Qué dijeron los apóstoles? Dice la cita textual que nos decía: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Últimos tiempos. ¿Vale? En el pensamiento judío la historia se dividía en dos tiempos, ¿vale? El presente siglo malo y los últimos tiempos, o el siglo venidero, o el mundo venidero. Así que desde la venida de Cristo, la primera hasta la segunda, estamos en los postreros tiempos, en el siglo venidero. Esto significa que como creyentes estamos viviendo ya en los últimos tiempos, los postreros días, pero también estamos esperando los últimos días, ¿no? Porque estamos en este proceso de consumación de estos postreros días. Así que este tiempo se caracteriza por la implantación del reino de Dios en este mundo, acompañado, eso sí, con mucho sufrimiento y con mucha hostilidad por el mundo. Así que en los últimos tiempos es ya. Y seguramente con mayor intensidad cuanto más se acerque Cristo. Pero desde ya hay burladores. Burladores. Los burladores ya han sido tratados ampliamente hasta aquí por parte de Judas. Pero seguramente se burlan debido a su libertinaje, se burlan de aquellos que tienen esa estrechez de miras para ser recatados y cautos y prudentes en las cosas del Señor y en aquellas cosas que el Señor no permite hacer, y esto hace que los miren con actitud de desprecio y los ridiculicen y se burlen de ellos. También debido a su altanería, su rechazo de la autoridad y de las majestades angélicas, como veíamos el otro día, pues es probable que les sea dotada, o ellos piensen que estén dotados de una super espiritualidad, ¿no? Son soñadores, ¿no? Que reciben quizás revelaciones en sueños, o dicen que las reciben, y por lo tanto todos los demás que no las reciben y que no siguen sus enseñanzas son creyentes de segunda categoría, no son súper espirituales, y eso genera también las burlas de ellos, ¿no? Pobres, torpes, ¿no? Que siguen atados a estas cosas de obedecer a Jesús en la ética o en aquellas cosas que Dios ha dicho, y no tienen la capacidad de andar por encima de ellas, ¿no? Y todo este mensaje súper espiritual es burlesco y humillante para quienes deciden no seguirlo. Quizás no importe la ética cristiana, el juicio divino que acabamos de ver en el día de ayer, que digan que no es importante, quizás el infierno, que sea algo que no existe o que es de mentira. Nos suena, ¿no? Estas cosas. En nuestros días son constantes los ataques a estas verdades, que es una cosa natural en el mundo. No podemos esperar otra cosa del mundo que ataques a la verdad del Evangelio, porque precisamente el mundo es mundo. Sin embargo, también se encuentran dentro de la propia Iglesia o cristiandad. Por ejemplo, puede ser el derecho de la mujer a abortar y la lucha anti-provida que llevan a cabo ciertos grupos de presión, como el Open Society de George Soros o muchos otros. Cosas que se introducen en la Iglesia y que nos hacen dudar de la palabra de Dios. Y conozco casos bien cercanos. También puede ser, como veíamos el otro día, el liberalismo del sexual ético, ¿vale? El deseo de justificar pasiones, que se rían y se burlan de todos aquellos que defendemos el matrimonio bíblico, de hombre y mujer nacidos como tales, que se rían de aquellos que defienden que los hijos son de los padres, por ejemplo, y que los padres tienen la prerrogativa de educarlos en sus valores, y que esto quizás no encaja dentro de la corrección política o del lavado de cerebro que hoy estamos sufriendo con la ideología de género, cosa que también se mete en la Iglesia. Todas estas cosas pueden hacer causa de burla, o desde la perspectiva de la teología liberal, el que creamos en milagros, o que creamos en el infierno, o en la resurrección de Cristo. Cosas que para algunos las tienen tan superadas y solo los torpes
crédulos de cualquier cosa las creemos y no, en cambio, los eruditos liberales. Bueno, podría poner muchos más ejemplos que todos conocemos. Así que en los últimos tiempos, es decir, ya podemos, desde que Judas habla, y lo vivimos en el día de hoy, hay burladores fuera de la iglesia, pero también los hay dentro de la iglesia o dentro de la comunidad cristiana, que irán tras sus propias pasiones impías. Esto lo tocamos ayer abundantemente, el deseo de satisfacerse a sí mismos y de buscar intentar justificar sus acciones de la mejor manera posible, y de ahí nacen teologías que se instauran en las iglesias, la teología de la prosperidad, la teología de la liberación, el ecumenismo o muchas otras teologías que nacen de intentar justificar las propias pasiones y deseos de algunos de ir en contra de naturaleza, de ir en contra de lo que Dios ha mandado. Muy bien, y por último, la última pregunta: ¿por qué lo dijeron? ¿Por qué advirtieron los apóstoles que en los últimos días iban a venir gente burladora? Dice, esta es la explicación, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen a Cristo. Es interesante notar la característica que Judas resalta en este texto de aquellos que no tienen el Espíritu. Es decir, que son sensuales o carnales o mundanos o naturales, depende de tu versión un poco. Básicamente la palabra es psíquicos, en griego, y es traducido por mundanos o alguna de estas traducciones. Pero es importante notar que estos que no tienen el Espíritu son definidos, o su marca y característica son que provocan divisiones. Y esto es tremendo, porque creo que estamos tristemente abochornados por la cantidad de divisiones que hay en las comunidades cristianas y que han habido a lo largo de la historia. Es evidente que algunas tienen que suceder en defensa a la verdad para que salgan, como dice en la carta de Juan, primera de Juan, los que no eran de nosotros. Pero sin embargo, creo que muchas veces tiene que ver más con la carnalidad o con la sensualidad nuestra que con defensas auténticas del Evangelio. La palabra griega significa algo así como ir más allá de los límites. Es decir, que estas personas iban más allá de lo que Dios había establecido, de los límites. Recuerda a los ángeles que habían pasado, los ángeles caídos que habían pasado sus límites. Es una palabra que solo aparece aquí, en el Nuevo Testamento, y que tiene esta idea de extrapolarse, excederse no se dice, no me sale. Bueno, pero excederse, muchas gracias. ¿Vale? De excederse en lo que le toca. Esto significa que va a causar divisiones, porque va a haber problemas. Están tomando una posición y un rol en la iglesia que no les toca. Y es aquí que esto va a generar conflictos. Van a comenzar los grupos y se van a establecer dos tipos normalmente de espiritualidad. Normalmente la mayoría de iglesias, tristemente, nos dividimos en dos grupos. Los más buenos y los no tanto. Los de primera categoría y los de segunda categoría. Puede ser por el tema de la espiritualidad, ¿no? Que eran súper espirituales, ¿vale? Y todos los demás pues no llegaban a su gran espiritualidad. Por lo tanto, hay que dejarlos de lado, hay que ponerlos en posiciones menores, de menos influencia, porque lo que importa es que esta súper espiritualidad sea la que predomine en la iglesia. Otras veces se ha hecho con otras cosas, por ejemplo la división entre el clero y los laicos, que también ha causado enormes daños, ¿no? Creando dos tipos de creyentes totalmente diferenciados. O otras veces, como veíamos también el otro día, tiene que ver con familias, ¿no? Pues la familia de verdad, la que tus abuelos fundaron esta iglesia, o tu tatarabuelo con su esfuerzo, entonces esa familia es la que asume todas las responsabilidades, haciendo el vacío a otras familias, porque los unos son hijos de y los otros no son hijos de.
y creando estas divisiones en las iglesias, por las cuales han venido muchas divisiones y mucho sufrimiento. Por ejemplo, voy a tirar piedras a mi tejado. Uno de los movimientos en el que yo pertenezco, que son las asambleas de hermanos, comenzó con un movimiento del Espíritu Santo muy poderoso. Comenzó en 3 países prácticamente a la misma vez y fue un movimiento de renovación de la Iglesia enorme, pero en muy poquito tiempo, casi sin llegar ni siquiera a una generación. Las asambleas de hermanos se dividieron en 2 grupos y un grupo se dividió en base, o unos fueron los que se reunían en la Santa Cena en base a la santidad, es decir, en base a la santidad del que la repartía o del jefe. Así que si tú eras igual de santo que yo, entonces te aceptaba a comer del pan y de la mesa. A esto se les llamó los hermanos cerrados. ¿Vale? Si no encajabas en mis niveles de santidad y había alguna mancha, entonces tú fuera, no podías tomar del pan y del vino y quedabas excluido de la comunidad. Gracias a Dios, hubieron otros hermanos que se reunieron en base a la Santa Cena, no en base a este concepto equivocado de santidad, sino a la comunión con Cristo. Si estás y vives y permaneces en Cristo, entonces eres mi hermano y eres bienvenido. Muchos de los movimientos de santidad que han habido a lo largo de la historia de la Iglesia han padecido este problema. Incluso muchas veces los avivamientos que Dios envía a la Iglesia acaban padeciendo este problema. Porque una vez que Dios ha dejado su influencia y los hombres han empezado a introducir cosas que atentan contra el Espíritu Santo, entonces empieza a venir esta idea de la superespiritualidad, de la supersantidad, y todo el que no tiene este nivel pues es un creyente de segunda y vienen por ahí grandes y enormes divisiones. Podríamos poner muchos ejemplos de esto. Pero estos son ejemplos dentro de las iglesias. No estamos exentos de vivir o de ceder ante espíritus o caracteres sensuales, mundanos, que desean vivir la vida cristiana por parámetros que no son los de Cristo. Estos son algunos de sobras conocidos. Sin embargo, tenemos algunos nuevos que afectan a la Iglesia, que proceden del mundo y tristemente dividen a los hermanos de maneras verdaderamente vergonzosas y bochornosas. No sé si os acordáis, porque el COVID ha borrado la memoria de muchas cosas, pero no hace mucho, creo que hace 2 años, incluso aquí, se tenían que lanzar mensajes acerca de los temas políticos. ¿Os acordáis que en una época anterior había un gran problema en si eras unionista, español, o si eras independentista, catalán? No sé si os acordáis, pero en muchas iglesias han habido escenas vergonzosas de peleas entre hermanos por estas cosas, llegando a nombrar a Dios en base a un u otro partido político, cosa que es una auténtica aberración. Ahora parece que eso ya pasó, que ha venido algo más gordo y ya esas cosas ya no nos importan. Pero hoy en día tenemos otra pelea que en algunos sectores también está causando grandes daños, que es vacunas sí, vacunas no. Y esto está generando peleas entre creyentes, usos blasfemos del nombre de Dios, y digo blasfemos porque son deshonrosos, mensajes, peleas en Facebook, en Instagram, en varios sitios, y sin embargo sucumbimos a ellas de una manera absolutamente incomprensible. Y lo peor de todo es que disfrazamos de espiritualidad nuestra opinión sobre este tema, invocando a Dios sobre nuestra opinión sobre estos temas. Y creando, de nuevo, creyentes de primera y creyentes de segunda. Puede causar gracia, pero tristemente es una realidad. No estoy
estoy hablando de cosas de hace años, sino de hace semanas. No es una cosa, aunque estemos acostumbrados a las divisiones y a las peleas, no es una cosa que carezca de importancia para Dios. Haríamos muy bien en situarnos bajo las advertencias de Judas en estos textos acerca de los infiltrados. Y antes de empezar a pontificar sobre cosas que Dios no ha mandado, mejor sería leer las terribles consecuencias del juicio divino que recae sobre todos aquellos que generan división en el seno de la Iglesia. Es la primera vez que Judas dice específicamente que estos intrusos que viven y se caracterizan por estas cosas no son creyentes. Hasta ahora todos lo hemos asumido. La lógica del argumento hacía que nuestras mentes lo entendiesen. Estos evidentemente no son creyentes. Pero Judas en este momento, acercándose al clímax de su carta, dice: estos no tienen el Espíritu. Es decir, no son creyentes. Los que causan divisiones. Santiago 4, versículos 1 y 2, trata el problema en el corazón de las divisiones. ¿Os acordáis? Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. Y ya hemos hablado de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, de las consecuencias de no arrepentirse viviendo estas cosas. Acabar siendo, como dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Leamos el 3, capítulo 3, versículo 10 también. Dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama al hermano. Las expresiones de pelea, de codicia, de envidia, son expresiones de odio. Y hay que decirlo claramente, de odio al hermano. Podemos disfrazarlas muchas veces de muchas maneras, pero lo que no hay en nuestro corazón cuando estamos haciendo estas cosas es amor. El contraste no puede ser más extremo entre la realidad de la comunidad de Cristo y el mundo. Dice Efesios 4:3, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como decíamos al principio, para Dios es tremendamente importante lo que hacemos. Y no es ninguna broma vivir dividiéndonos, peleándonos, sucumbiendo a este germen. Olvidando nuestra posición delante de Cristo, nuestra identidad como cuerpo de Cristo, y trayendo estas cosas como si no tuviesen importancia y no fuesen a recibir el juicio de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te pedimos tu misericordia sobre nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a recordar las palabras de los apóstoles. Recordar que en los últimos tiempos van a haber burladores que persiguen sus pasiones impías. Te pedimos en primer lugar que nos des visión y comprensión de tu palabra, para saber distinguir aquellas voces que no son tuyas, pero al mismo tiempo danos fuerza para permanecer fieles en ti cuando somos atacados, burlados o ridiculizados. Te pedimos también que nos ayudes a no ceder a vivir una vida sin sentido y sin trascendencia. Tú nos has concedido una gran gloria de ser conformados a
la imagen y el carácter de tu Hijo Jesucristo, la verdadera humanidad. Te pedimos que podamos reflejarla de manera digna delante de ti, que nos ayudes en este mundo para ser fieles reflejos de Cristo. Que tu nombre sea glorificado, nosotros vindicados en aquel día y muchos otros convertidos. En el nombre de Jesús.